Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hijo sea capaz de amarrar a su propia madre a un árbol por días, dejándola a merced del abandono. Pero lo más increíble no es la traición, es quién la salvó. Y cómo Dios usó a una criatura inesperada para mostrar que jamás nos deja solos. Esta no es solo una historia, es una sacudida al alma. Te hará cuestionar tus creencias, revalorar a quienes tienes cerca y entender que, a veces, los animales sienten más que los humanos. Quédate hasta el final, porque lo que ocurre en ese bosque cambiará la forma en que ves la fe, la familia y el verdadero significado del amor. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas mañanas donde el sol sale lento, dorando los tejados de las casas con un calorcito suave, como si supiera que el pueblo de San Pedro del Valle no tenía prisa. Un viento tibio cruzaba los campos de maíz y levantaba un aroma a tierra mojada que se mezclaba con el canto de los gallos. A lo lejos, el mugido de una vaca rompía el silencio, y los pájaros volaban en círculos sobre el viejo rancho El Milagro, una propiedad antigua, de paredes agrietadas, pero llenas de historias. En medio de ese paisaje, entre girasoles altos y árboles de durazno, se movía lentamente doña Remedios Alvarado, una mujer de 78 años que había pasado toda su vida en ese lugar. Su piel, curtida por el sol y los años, tenía la textura del cuero viejo, y su cabello, completamente blanco, caía en una trenza que le llegaba al centro de la espalda. Caminaba encorvada, pero con una dignidad que imponía respeto. Tenía ojos grises, casi plateados, que parecían ver más allá de lo visible. Llevaba puesto un vestido de algodón floreado y unas sandalias de cuero que había remendado 1000 veces. A pesar de la edad, aún se ocupaba del huerto, las gallinas y hasta del corral, donde vivían 2 ovejas y un gallo viejo llamado Pancho. Mientras removía con una pala la tierra de una de sus plantas de tomate, hablaba en voz baja consigo misma. Siempre le gustó hablar sola, o al menos eso decía. Pero la verdad es que hablaba con Dios, con su difunto esposo Tomás y hasta con su caballo favorito que murió años atrás. «Mira nomás, Tomás, cómo floreció esta mata. ¿Te acuerdas que decías que yo no tenía mano para las plantas? Y mira ahora», murmuró con una sonrisa melancólica. El rancho El Milagro no tenía ese nombre por casualidad. Había sobrevivido a 3 sequías, una inundación y hasta un intento de desalojo. Pero para Remedios, el verdadero milagro siempre había sido su hijo Ángel, su único hijo, el que tuvo ya pasados los 40, cuando los médicos decían que no podría tener hijos. Ángel era su orgullo y su dolor, todo en uno. Aquel día, mientras Remedios sacudía la tierra de sus manos y se dirigía hacia la cocina, una nube ligera tapó el sol por un momento y una brisa más fresca recorrió el corredor de madera. La cocina olía a leña vieja y café de olla. Sobre la mesa ya tenía preparados unos tamalitos de frijol envueltos en hoja de plátano. «A ver si hoy sí se levanta de buen humor ese muchacho», dijo mientras servía el café en una jarra de barro. Ángel, de 38 años, era un hombre de presencia fuerte, alto, de hombros anchos, con la barba espesa y el cabello oscuro siempre despeinado. Tenía los ojos cafés, casi negros, y una expresión constante de enojo contenida. Aunque trabajaba en el campo, últimamente pasaba más tiempo encerrado en su cuarto, hablando por teléfono o saliendo en su camioneta sin decir a dónde. No era el mismo niño dulce que ella había criado, el que le traía flores del campo y la abrazaba sin motivo. Algo había cambiado, algo se había endurecido en su alma. Aquella mañana, Ángel bajó las escaleras con pasos pesados, sin saludar. Se sentó en la mesa, se sirvió café y comió sin decir palabra. Remedios lo observaba en silencio, con una mirada llena de amor, pero también de preocupación. «¿Dormiste bien, mi hijo?», preguntó con voz suave. Ángel asintió sin mirarla.
El silencio se volvió espeso. El único sonido era el del cuchillo raspando el plato. Después del desayuno, Ángel salió al patio. Se quedó un buen rato mirando hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo. Desde allí se podía ver parte de los terrenos del rancho, los corrales, los árboles frutales, los campos secos que antes daban maíz. Remedios lo siguió con la mirada desde la ventana. Algo en la forma en que su hijo observaba el horizonte la inquietó. Al poco rato, un coche negro se detuvo frente al portón de madera. 2 hombres de traje oscuro bajaron. Ángel se acercó a hablar con ellos. Remedios no escuchaba lo que decían, pero notó cómo su hijo movía las manos con nerviosismo. Uno de los hombres sacó unos papeles de un portafolio. Ángel firmó. Luego, los 3 subieron a la camioneta de Ángel y se alejaron, dejando una nube de polvo. Remedios salió al patio con el ceño fruncido. El viento le revolvió la trenza y la hizo temblar un poco. «¿Y ahora qué andará tramando este muchacho?», murmuró. Durante el resto del día, la casa se sintió vacía. Los relojes parecían ir más lento. Remedios, sin saber por qué, se sintió inquieta. Rezó el rosario antes de lo habitual, caminó por el rancho como buscando algo, y cuando el sol comenzó a ocultarse, se sentó en su mecedora del corredor, donde siempre esperaba a Ángel. Pero esa noche, Ángel no volvió. El cielo se tornó rojo oscuro y luego completamente negro. Las estrellas parecían más distantes que nunca. Remedios se quedó dormida en la mecedora, con el rosario entre las manos y una oración en los labios. Al día siguiente, al amanecer, el chirrido de la puerta la despertó. Ángel estaba ahí, con una mirada extraña, una sonrisa forzada. «Mamá, hoy vamos al monte. Quiero que me acompañes a ver un árbol que encontré. Está bonito para que lo pintes como antes», dijo. Remedios se quedó viéndolo con desconfianza, pero algo en su corazón la obligó a decir que sí. Y fue así como, sin saberlo, esa mañana que parecía tan cualquiera, tan tranquila y cotidiana, sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Porque hay silencios que anuncian tormentas, y hay soles que, aunque brillen fuerte, no pueden calentar los corazones que ya se han enfriado por dentro. Pero incluso en medio de la oscuridad, Dios ya estaba preparando el milagro. Esa misma mañana, mientras el cielo seguía despejado y el canto de las aves llenaba el aire, Ángel Alvarado manejaba su camioneta por el camino polvoriento que salía de San Pedro del Valle rumbo a la carretera principal. A su lado, en el asiento del copiloto, iba una carpeta negra llena de documentos legales, firmas, promesas y traiciones. Su mandíbula estaba tensa y sus manos apretaban el volante con una fuerza que hacía crujir el cuero viejo del volante. Había pasado la noche entera dándole vueltas a la misma idea: vender el rancho. Ese pedazo de tierra que había sido de su padre y antes de su abuelo. Tierra bendita, decían, porque todo lo que ahí sembraban crecía con fuerza. Pero también tierra maldita, pensaba él, porque lo había atado a una vida que nunca pidió. Ángel no era malo por naturaleza. De niño era dulce, curioso, con una risa contagiosa que llenaba la casa. Pero la vida lo había ido endureciendo poco a poco. La muerte temprana de su padre, la pobreza que les pisaba los talones, los sacrificios de su madre para sacarlo adelante, y luego, cuando creció, la falta de oportunidades, las promesas rotas, el cansancio de trabajar la tierra sin ver frutos. Se sintió atrapado, como un caballo salvaje al que le pusieron riendas desde que nació. Y entonces llegaron ellos, 2 hombres trajeados, con relojes caros y sonrisas fáciles. Se presentaron como inversionistas de bienes raíces, aunque en realidad eran unos comerciantes astutos, conocidos en la región por comprar terrenos a precios bajos y revenderlos a empresas extranjeras. Le ofrecieron a Ángel una suma de dinero que jamás había visto en su vida. Prometieron ayudarlo a mudarse a la ciudad, comprar una casa, abrir un negocio. Le hablaron de libertad, de futuro
de empezar de nuevo. Le dijeron que era joven y que no tenía por qué cargar con el peso de una madre anciana ni de un rancho que ya no producía nada. Ángel dudó. Claro que sí, pero no por él. Dudó por doña Remedios, su madre, su raíz. ¿Y mi mamá?, les preguntó en voz baja, casi como un niño. Uno de ellos le dio una palmada en el hombro. Con ese dinero, puedes llevarla a un lugar más cómodo. O, bueno, a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Y esa frase fue como veneno que se le metió en el alma. Ahora, mientras esperaba en una cafetería en las afueras del pueblo, Ángel miraba por la ventana con la mente revuelta. Frente a él, sobre la mesa, estaban los contratos. Ya había firmado uno. Le quedaban dos. Su mano temblaba ligeramente al sostener la pluma. «No estás haciendo nada malo», se repetía en silencio. «Esto es por un futuro mejor». Pero en el fondo, algo le decía que estaba traicionando todo lo que una vez prometió cuidar. En ese momento, uno de los hombres regresó del baño y se sentó frente a él. Era el más joven, de cabello engomado y una sonrisa constante que no llegaba a los ojos. «¿Todo bien, Ángel?», preguntó mientras tomaba su café. Ángel asintió. «¿Y la señora? ¿Ya le contaste?». Ángel negó con la cabeza. «No hace falta», respondió con voz baja. «Ella ya no entiende mucho». Mentía, y lo sabía. Su madre entendía todo, más que nadie. Aunque fuera mayor, su mente seguía clara, su corazón lleno. Pero esa mentira era más fácil que enfrentar la verdad. Después de firmar los papeles, Ángel volvió al rancho. Eran casi las 5 de la tarde cuando estacionó la camioneta. El sol bajaba lento, pintando el cielo de un naranja quemado. Al entrar, escuchó el sonido de la radio encendida en la cocina. Una canción de antaño sonaba, de esas que su madre solía cantar cuando cocinaba. La encontró sentada en su mecedora, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una sonrisa tranquila. Al verlo entrar, levantó la mirada. «¿Todo bien, mijo? Te vi salir con esos hombres. ¿Quiénes eran?». Ángel se congeló por un segundo. Pensó en inventar algo, en decir que eran compradores de ganado o técnicos de la luz, pero no dijo nada. Solo murmuró: «Gente del trabajo». Remedios asintió, aunque no se creyó la respuesta. «¿Quieres cenar algo?». «Hice caldo de res, como te gusta». Ángel dudó. Su estómago estaba revuelto, pero aceptó. Se sentaron a la mesa. Comieron en silencio. Cada sorbo de caldo era como tragar piedras. Su madre lo observaba de vez en cuando, con esa mirada que todo lo veía, pero no decía nada. Esa noche, mientras Remedios dormía, Ángel salió al patio y se quedó mirando las estrellas. Fumó un cigarro, uno que tenía escondido desde hace semanas. Miró el cielo como buscando respuestas, pero solo encontró más dudas. En su interior, una tormenta se estaba formando. Había tomado una decisión, una que no tenía vuelta atrás, pero el precio era su madre, y aún no sabía cómo lo haría. Al día siguiente, antes de que el sol saliera completamente, Ángel entró al cuarto de su madre. La observó dormir, envuelta en una cobija tejida por ella misma. Su rostro, aunque arrugado, transmitía paz, paz que él ya no conocía. Desvió la mirada. Tenía que hacerlo. No podía pensar más. Si lo hacía, no lo lograría. Ya lo tenía todo planeado. Le diría que lo acompañara al bosque. Le diría que quería mostrarle algo. Y ahí, lejos del pueblo, lejos de los ojos de todos, la dejaría. No pensaba hacerle daño físico, pero tampoco podía tenerla cerca cuando vinieran los compradores. Ella no lo permitiría, lo sabía, y él no podía arriesgarse, porque cuando el corazón se endurece, cuando la ambición habla más fuerte que el amor, uno empieza a justificar hasta lo injustificable. Ese día, Ángel Alvarado dejó de escuchar su corazón, y el cielo empezó a guardar silencio. Era temprano, pero el sol ya calentaba la tierra con fuerza. El canto de los gallos se mezclaba con el crujir de las ramas secas bajo los pasos de Ángel, que caminaba al frente,
con una cuerda gruesa enrollada en la mano derecha y la mirada clavada en el suelo. Detrás de él, doña Remedios avanzaba con esfuerzo, deteniéndose de vez en cuando para tomar aire. A pesar de la edad, había insistido en ir. «Quiero ver ese árbol que dices que parece de cuento», le había dicho con una sonrisa confiada. Nunca imaginó que esa caminata sería el principio de su calvario. El bosque se encontraba a unos 20 minutos del rancho. Era un lugar espeso, donde los árboles crecían altos, torcidos por el paso de los años. Las hojas secas cubrían el suelo y el canto de los pájaros apenas se escuchaba entre el silencio espeso del lugar. La vereda era angosta y en algunos tramos había que apartar ramas secas con las manos. Remedios hablaba de todo y de nada mientras caminaban, como si sintiera la necesidad de llenar el silencio. «Este bosque tiene alma, Ángel. Tu papá siempre decía que aquí se sentía la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando veníamos a juntar guayabas?» Ángel no respondía. Apretaba los labios, evitando mirarla. «Tú tenías apenas 8 años y te subiste a ese árbol de allá», continuó ella, señalando con un dedo tembloroso. «Me hiciste el alma pedazos cuando no podías bajar, pero al final tu papá te sostuvo en brazos y te trajo de vuelta». Se detuvo un momento, mirándolo con ternura. «Siempre fuiste mi milagro, hijo». Ese milagro le perforó el pecho, pero Ángel no podía echarse atrás, no ahora, no con todo lo que ya había hecho, no con los contratos firmados, no con los compradores esperando. Cerró los ojos por un segundo y tragó saliva. Al llegar a un claro entre los árboles, se detuvo. Allí había un roble enorme, de tronco grueso, con raíces que salían de la tierra como venas de un gigante dormido. El sol apenas se colaba entre las ramas, creando un juego de luces y sombras sobre el suelo. Un lugar que parecía encantado o maldito. «Aquí es», dijo Ángel con voz seca. Remedios lo miró, confundida. «¿Y el árbol? ¿No decías que tenía forma de cruz?» Ángel no respondió. En lugar de eso, se acercó a ella lentamente. Sus pasos eran pesados, como si llevara cadenas. Sacó la cuerda. Sus manos temblaban. «Mamá, necesito que te quedes aquí por un tiempo». Ella frunció el ceño, sin entender. «¿Cómo que quedarme? ¿Qué estás diciendo, Ángel?» Y fue entonces que todo se rompió. Con movimientos rápidos y torpes, Ángel pasó la cuerda por detrás de su madre y la empujó suavemente hacia el árbol. Remedios no resistió al principio, pensando que era alguna broma, algún juego extraño. Pero cuando sintió la presión en sus muñecas y el nudo apretando su cintura, su corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Estás loco?» Su voz se quebró. Intentó zafarse, pero ya era tarde. Ángel la había amarrado con fuerza al tronco, como si su vida dependiera de eso. «Perdóname, mamá», dijo él sin mirarla. «Solo será por un par de días. Necesito que no estés en el rancho cuando venga la gente. Después volveré por ti». «No, Ángel, no, por favor, mijo, no me dejes aquí», gritó ella con desesperación. Pero Ángel ya caminaba de espaldas, alejándose. «Te lo ruego, hijo, soy tu madre. Ángel, por amor de Dios». Y ahí, en medio del bosque, se escuchó solo el eco de sus súplicas. El canto de los pájaros se había detenido. El viento soplaba entre los árboles como un lamento. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su hijo desaparecía entre las ramas, sin voltear, sin detenerse, con el corazón hecho trizas, pero la mente endurecida. Pasaron minutos, o tal vez horas. Doña Remedios intentó soltarse, luchando contra las cuerdas. Gritó hasta quedarse sin voz. Las manos le sangraban por intentar moverse. La espalda le dolía. El sol le pegaba directo en el rostro, pero nada dolía más que lo que acababa de vivir. La traición de un hijo, el abandono de su sangre, el silencio de quien una vez la llamó mamita. Miró al cielo con los ojos llorosos y susurró: «Señor, si me estás oyendo, no me sueltes tú también». El roble, gigante y testigo, permanecía quieto, pero las ramas se mecían como si entendieran, y el cielo,
empezaba a mover cosas que los ojos humanos no alcanzaban a ver. Porque a veces, cuando el dolor humano rompe lo más sagrado, es la creación misma la que decide intervenir. El primer día pasó lento, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de ella. El sol golpeaba con fuerza desde lo alto y el sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas que no dejaban de salir. Doña Remedios, con la espalda pegada al roble y las manos atadas con sogas gruesas y toscas, intentaba no dejarse vencer. Su respiración era pesada, entrecortada, y el zumbido de los insectos a su alrededor comenzaba a volverse insoportable. El bosque, que antes le parecía sagrado, ahora era una prisión. Las ramas altas dejaban pasar apenas un poco de luz. El aire olía a tierra caliente y humedad, y el canto de los pájaros ya no sonaba alegre, sino como un eco lejano de una vida que parecía haber quedado atrás. El primer atardecer la encontró con la cabeza gacha, los labios partidos por la sed y el alma cansada, pero no dejaba de murmurar: «Señor, sé que estás conmigo. No me dejes, por favor». El segundo día fue peor. El sol subió más temprano y el calor la abrazó con violencia. Las manos comenzaban a adormecerse, unos raspones en los brazos se infectaban poco a poco y las piernas hinchadas no respondían. Su estómago rugía de hambre, pero la sed era lo que más la torturaba. Cada vez que escuchaba una gota caer de alguna hoja, su garganta se apretaba y su mente la traicionaba haciéndole imaginar ríos frescos y jarras de agua con limón. «Ángel», susurraba entre dientes, «¿dónde estás, hijo? ¿Por qué me haces esto?». Los animales del bosque empezaban a acercarse. Ardillas curiosas, un par de pájaros y hormigas que subían por sus pies como si no entendieran qué hacía una mujer mayor, sola, atada, en medio de ese claro. Pero lo más difícil no era el dolor físico, no. Lo más duro era el silencio, el absoluto abandono, la certeza de que su propio hijo la había dejado ahí, sin mirar atrás. Ella hablaba en voz alta para no volverse loca. «¿Qué hice mal, señor? ¿Por qué su corazón se volvió piedra?». Y luego, en voz más baja: «¿Es esto una prueba? ¿Tengo que aprender algo más?». La fe de Doña Remedios no era de esas que se gritan en los templos, ni que se publican en libretas. Era una fe callada, vivida, de esas que nacen del dolor, de las pérdidas, de ver morir al esposo joven y criar sola a un hijo en medio de la pobreza. Una fe forjada con manos trabajadoras, noches sin dormir, y oraciones dichas mientras se lavaba ropa a mano o se preparaba tortillas para vender en el pueblo. Y ahí estaba ella, a sus 78 años, enfrentando su prueba más dura. El tercer día llovió. No mucho, apenas una llovizna ligera, pero suficiente para que Remedios pudiera sacar la lengua y atrapar algunas gotas. Lloró al sentir la humedad en la boca. Lloró con un llanto silencioso que venía desde lo más profundo de su ser. Era como si Dios, en su infinita misericordia, le hubiera dado un respiro. «Gracias, gracias, mi Dios», murmuró. El agua también cayó sobre sus heridas, aliviándolas apenas, y en esa lluvia se sintió abrazada por el cielo. Por la noche soñó con su esposo, Tomás. Lo vio acercarse por el bosque montado en un caballo blanco, con su sombrero bien puesto y la sonrisa de siempre. Le hablaba, pero ella no entendía las palabras. Solo sentía paz. Despertó entre lágrimas, con el corazón acelerado. ¿Fue un sueño? ¿O viniste por mí, mi viejo? El cuarto día fue más silencioso. El cuerpo comenzaba a fallar. La cabeza le dolía. El corazón, sin embargo, seguía firme. En un momento, escuchó pasos. Se tensó. ¿Sería su hijo? Pero no. Solo era un venado joven que la miró desde la distancia, con sus ojos grandes y serenos. Luego se alejó sin hacer ruido. Remedios lo observó con ternura. «Tú sí sabes mirar con compasión, más que muchos hombres». Durante ese día comenzó a cantar. Cantos viejos, de su infancia, canciones que su madre le había enseñado cuando era niña.
Lo hacía para no dejar que el miedo la devorara, para llenar el bosque de vida otra vez. Su voz, aunque débil, tenía una dulzura que se esparcía entre los árboles. Y entonces pasó algo pequeño, pero inmenso. Una mariposa azul, brillante como el cielo claro, se posó sobre su rodilla. Remedios dejó de cantar y la miró. Sonrió por primera vez en días. ¿Tú también vienes a hacerme compañía? La mariposa se quedó un rato, moviendo sus alas despacio. Luego se fue volando. En ese instante, Remedios sintió que no estaba sola. Sintió que el cielo, los árboles, los animales, todos estaban ahí con ella. Y Dios también. El quinto día fue el más difícil. El cuerpo ya casi no respondía. Los ojos se le cerraban solos. Su mente se iba y venía. Pensó que iba a morir. Y entonces, como un relámpago que parte la oscuridad, recordó a su hijo de niño. Recordó sus risas, sus abrazos, cuando dormía en sus brazos y le decía, «Mamita, no me dejes nunca, ¿sí?» Y ella en aquel entonces le había prometido, «Nunca, mi amor. Pase lo que pase, siempre estaré contigo». Y ahora era ella quien estaba sola. Pero incluso así, con el corazón quebrado y el cuerpo agotado, Remedios no maldijo, no odió, no deseó venganza, solo rezó, «Padre, si este es mi final, recíbeme, pero si aún me queda camino, mándame una señal, aunque sea una pequeña, algo que me diga que no me has soltado de tu mano». Cerró los ojos, respiró profundo y justo entonces, un crujido entre los árboles, un sonido que no venía del viento, pasos, no humanos, cascos, y sin saberlo aún, la respuesta a su oración venía galopando. Era el sexto día. El aire estaba tan quieto que cualquier sonido, por más leve, se sentía como un trueno. Doña Remedios, con los labios agrietados y los ojos hinchados por el llanto y la deshidratación, apenas podía mantener la cabeza erguida. Sus fuerzas se desvanecían lentamente, como si su alma empezara a despedirse del mundo. Pero su corazón, ese todavía latía con fe. Aquel claro del bosque, donde los árboles parecían guardianes silentes de su sufrimiento, se había convertido en un altar de resistencia. Las raíces del gran roble seguían abrazando sus piernas. Las cuerdas marcaban surcos profundos en su piel. Cada respiración era un esfuerzo. Y aún así, con la voz ronca, seguía susurrando, «Dios, te estoy esperando». Fue entonces cuando a lo lejos se escuchó un trote suave, pausado, firme. No era el sonido de un humano, tampoco era el paso ligero de un venado o el aleteo de un ave. Era un trote marcado, de cascos pesados que golpeaban la tierra con decisión. Al principio pensó que estaba alucinando. Cerró los ojos, pero el sonido se hacía más claro, más cercano, más real. Y de entre los árboles, apareciendo como una visión salida de sus sueños de infancia, emergió un caballo marrón, de pelaje brillante y mirada profunda. Caminaba con calma, pero con intención, como si supiera exactamente a dónde iba, como si alguien lo hubiera enviado. Era un animal imponente, alto, de patas firmes, crin oscura que se movía con el viento, y ojos color miel que parecían contener una sabiduría antigua. No tenía montura ni riendas, estaba libre, salvaje, noble. Remedios apenas podía hablar. Su garganta era una grieta seca. «¿Eres real?», susurró con dificultad. El caballo la observó desde unos metros. Inclinó ligeramente la cabeza, como si la reconociera. Luego se acercó con pasos suaves, pisando con cuidado entre las hojas secas. Cuando llegó frente a ella, bajó el hocico y la olfateó. Sus narinas soplaron aire caliente sobre el rostro de la anciana. Remedios soltó un sollozo. Nunca pensó que vería algo así. Y sin embargo, ahí estaba, un ser vivo, acercándose con ternura mientras su propio hijo la había dejado atada a morir. El caballo, con un movimiento lento y casi humano, frotó su cabeza contra la mejilla de ella. Fue un gesto pequeño pero cargado de amor. Ella, como pudo, giró un poco el rostro y murmuró: «Tú sí tienes alma, más que muchos hombres».
Entonces el caballo comenzó a empujar con su hocico las cuerdas, primero despacio, luego con más fuerza. Mordía, tiraba, se detenía. Volvía a intentarlo. Remedios no podía creerlo. Cada tirón la hacía doler, pero también la llenaba de esperanza. ¿Estás intentando ayudarme? El caballo no se detenía. Era como si una voz invisible lo guiara, como si entendiera perfectamente el dolor que esa mujer cargaba, como si supiera que estaba en el lugar correcto, en el momento justo. Pasaron minutos, tal vez una hora. El animal no se rendía. De pronto, una de las cuerdas del brazo izquierdo cedió. ¡Crack! Remedios lanzó un grito de dolor y alivio. La sangre volvió a fluir a su mano adormecida, y aunque aún estaba amarrada del otro lado, su alma se encendió como fuego nuevo. «Eres un ángel», susurró llorando. «Un ángel con cascos». El caballo se echó a su lado. Se quedó ahí, tranquilo, como si supiera que ahora tenía que cuidarla. Esa noche, Remedios no estuvo sola. El caballo, al que sin saber cómo, empezó a llamar Valiente, durmió junto a ella, acostado en la tierra. Le daba calor, le daba compañía. Cada cierto tiempo se levantaba y traía en su hocico ramas con hojas frescas que Remedios chupaba con desesperación para sacar un poco de agua. También buscaba frutas caídas, incluso mordía ramas con gotas de rocío y se las acercaba. Era imposible, era milagroso. Valiente no se iba. Parecía decidido a quedarse hasta que ella pudiera ponerse en pie, como si el cielo le hubiera dicho: «Cuídala, no la dejes, ella es mía». Esa madrugada, por primera vez en casi una semana, doña Remedios sonrió con el alma. No sabía qué pasaría al día siguiente. No sabía si lograría salir viva de ese lugar, pero sabía algo. Dios no la había olvidado. Y cuando un corazón permanece fiel en medio del dolor, hasta los animales escuchan el llamado del cielo. El amanecer del séptimo día trajo consigo un cambio que no se notaba en el cielo, ni en el viento, ni siquiera en el canto de los pájaros. El cambio estaba en el corazón de doña Remedios, que después de casi una semana atada al mismo roble, volvió a abrir los ojos con algo más que dolor: esperanza. Junto a ella, dormido sobre la tierra tibia, estaba Valiente, el caballo marrón de mirada noble, que el día anterior había llegado como una aparición del cielo. Parecía soñar, con las orejas en movimiento y el pecho subiendo y bajando en un ritmo pausado. Doña Remedios giró el rostro hacia él con dificultad, sintiendo que en ese animal había algo más que instinto, había propósito. «Buenos días, criatura del cielo», murmuró ella con voz ronca. «Nunca pensé que mis últimas fuerzas vendrían de ti». Valiente se levantó en cuanto escuchó su voz, sacudió la crin y dio un par de pasos hacia ella, empujándola con suavidad con el hocico, como si estuviera revisando si seguía con vida. Luego giró y trotó unos metros bosque adentro. Remedios sintió miedo de que se fuera. «No, no me dejes», gritó con lo poco que le quedaba en la garganta. Pero el caballo no se iba. Solo había salido a buscar algo. Unos minutos después, volvió con una rama llena de hojas verdes que arrastraba entre los dientes. Se la acercó con cuidado, bajando la cabeza como quien ofrece un tesoro. Ella entendió el gesto, y con la mano que ya había logrado liberar gracias a los esfuerzos del día anterior, tomó una hoja con torpeza y la llevó a la boca. No era mucho, pero tenía sabor a vida. «Eres más que un caballo. Eres un enviado de Dios, Valiente», le dijo con una sonrisa débil. Durante ese día, Valiente no se separó de ella ni un solo momento. Caminaba alrededor del árbol, olfateaba las cuerdas, lamía las heridas abiertas en sus brazos y de vez en cuando relinchaba con fuerza, como llamando a alguien, como protestando al cielo o pidiendo ayuda al bosque. Remedios, entre el delirio del cansancio y el calor, comenzó a hablar con él como si hablara con un amigo de toda la vida. Le contaba de su infancia, de cuando jugaba con muñecas de trapo y comía mangos bajo la sombra. Le hablaba de Tomás, su esposo, de cómo se enamoraron en una fiesta del pueblo.
Le hablaba de Ángel, de su niñez dulce, de sus risas, de su mirada cuando era inocente, y lloraba. Yo lo crié con tanto amor, Valiente, tanto sacrificio, tantas noches sin dormir. ¿Dónde se me fue ese niño bueno? ¿En qué momento dejó de escucharme? Valiente escuchaba, así, sin palabras, con su respiración pausada, con sus ojos de calma. A cada lágrima que rodaba por la cara de Remedios, él respondía frotando su frente contra la suya. Era como si entendiera el alma herida que tenía frente a él. Cuando el sol comenzó a bajar, la brisa refrescó un poco el bosque. Las sombras se alargaron y el canto de los grillos empezó a surgir. Doña Remedios cerró los ojos por un momento, cansada, adolorida, pero en paz. Sabía que si esa noche era la última, al menos no estaría sola. Y entonces, Valiente hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó con fuerza a la cuerda que aún sujetaba su brazo derecho, la mordió, tiró, giró la cabeza, volvió a tirar, y aunque la cuerda resistía, el caballo no se rindió. Con cada mordida, con cada jalón, Remedios apretaba los dientes del dolor, pero no decía nada, porque sentía que algo estaba por suceder. En un último esfuerzo, Valiente jaló con todo el cuerpo. Las venas de su cuello se marcaron, sus músculos se tensaron, y de pronto, ¡crac!, la cuerda se rompió. Remedios quedó completamente libre. Sus brazos cayeron hacia los costados como peso muerto. Las piernas no respondían. El cuerpo no sabía qué hacer con esa libertad repentina. Lloró con fuerza, sin vergüenza. Valiente la observó. Respiraba agitado, pero sus ojos estaban serenos, tranquilos, como si supiera que acababa de cumplir una misión sagrada. Doña Remedios, con movimientos lentos, se dejó caer de lado, apoyándose en la raíz del árbol. El cuerpo entero le temblaba, pero su alma se sentía más viva que nunca. Gracias, Valiente. Gracias, mi niño. Y entonces, con una ternura que ningún humano le había mostrado en esos días, Valiente se acostó a su lado, apoyando el hocico sobre su pecho, sintiendo su corazón, dándole calor. Esa noche una mujer rota y un caballo salvaje durmieron abrazados por el mismo milagro. Porque hay almas que se reconocen sin hablar, porque hay criaturas que sienten más que los humanos, y porque cuando el corazón es puro, hasta los animales entienden el lenguaje del dolor. Y Valiente lo entendía todo. El octavo día amaneció con el cielo encapotado. El viento soplaba más fuerte que de costumbre, moviendo las ramas de los árboles como si fueran brazos queriendo avisar algo. Doña Remedios, recostada sobre la tierra húmeda, envuelta por la sombra protectora del roble, aún no podía incorporarse completamente, pero respiraba mejor. Valiente, el caballo marrón de alma gigante, se mantenía a su lado, atento, vigilante, como un guardián enviado del cielo. Esa mañana el bosque tenía un silencio distinto. No era de paz, era un silencio tenso, como el que antecede una tormenta. Los pájaros callaban, las hojas no crujían, el aire parecía contener la respiración, y entonces se escucharon pasos. Pasos humanos, pisadas firmes, apresuradas, torpes entre la maleza. Era Ángel. Llevaba puesta la misma camisa de cuadros que usó el día que llevó a su madre al bosque. Sus ojos estaban desorbitados, tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Algo había cambiado en él, y no para bien. Su mirada no era la de un hombre en paz. Venía solo. No traía agua, ni comida, ni intención de rescate. Solo venía a ver si el problema se había resuelto solo. «Tiene que haberse acabado ya», murmuraba entre dientes, mientras apartaba ramas con desesperación. 8 días son suficientes. Yo no soy un criminal, solo hice lo necesario, lo que cualquiera en mi lugar habría hecho, pero por dentro sabía que no. Sabía que había cruzado una línea que no tenía regreso. Al llegar al claro, se detuvo en seco. Sus ojos vieron algo que no estaba en sus planes. No vio un cadáver,
no vio a su madre muerta. Vio a su madre viva, y junto a ella, un caballo que lo miraba como si ya supiera todo. Remedios abrió los ojos al escuchar los pasos. Lo reconoció de inmediato. Ángel, susurró con voz quebrada, pero llena de fuerza. El hombre no supo qué decir. Se quedó ahí, parado como congelado. Quiso dar un paso hacia ella, pero Valiente se interpuso. El caballo dio un fuerte resoplido, golpeó el suelo con una de sus patas delanteras y estiró el cuello hacia adelante, relinchando con potencia. Era un grito salvaje, como un llamado de advertencia. ¿Qué es esto?, dijo Ángel, retrocediendo un paso, confundido. Valiente avanzó un poco más, mirándolo directo a los ojos. No había duda. Ese animal estaba dispuesto a todo por proteger a la mujer que había salvado. Ángel levantó las manos como quien se rinde. Su respiración se aceleró. Solo vine a verla. No quería que terminara así. Remedios lo observaba con una mezcla de tristeza y compasión. ¿Qué esperabas encontrar, Ángel? Un cuerpo, silencio, paz. El hijo bajó la mirada. Trató de justificarse. Mamá, tú no entiendes. Ese rancho ya no daba para más. Yo no quería hacerte daño, pero tampoco podía seguir cargando contigo. Ella respiró hondo. Cada palabra le dolía, pero no por lo que decían, sino por quién las decía. Yo te cargué a ti en los brazos, cuando eras tan pequeño que ni caminar podías. Te cargué con fiebre, con hambre, con deudas, con soledad. Nunca te solté. Y tú me dejaste amarrada como un animal, esperando que la muerte me callara. Ángel se llevó las manos a la cabeza desesperado. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Quería otra vida. Valiente volvió a relinchar con fuerza, como si supiera que ese argumento no bastaba. Dio un paso más, ahora con el cuerpo tensado, como un soldado defendiendo lo más sagrado que tiene. Y fue entonces cuando ocurrió. Ángel tropezó al dar un paso atrás, cayó sobre una raíz y rodó unos metros. Se golpeó la cabeza contra una piedra y quedó tendido, jadeando, con los ojos entrecerrados. No estaba herido de gravedad, pero sí había caído al suelo como símbolo de su propia culpa. Remedios, aún débil, alzó la voz. «Ya basta, Ángel. No más mentiras, no más excusas». El hombre lloraba, tumbado en el suelo, roto por dentro. Todo lo que había tratado de ocultar, de justificar, se le derrumbó encima. «Perdón, mamá», susurró con un hilo de voz. «Perdóname». Ella lo miró en silencio por un momento eterno. Luego cerró los ojos y dijo: «No sé si mereces perdón, hijo, pero yo ya te perdoné hace días, porque el odio solo envenena el alma, y si yo muero mañana, quiero irme con el corazón limpio». Valiente se acercó a ella, tocó con el hocico su mano y luego se quedó entre ambos como un puente entre el amor y la justicia. El cielo comenzó a tronar a lo lejos. No llovía, pero el sonido de los truenos parecía hablar. Y entre las nubes, un rayo de luz bajó sobre el claro, iluminando ese momento como si el mismo Dios estuviera presenciando la escena. Ángel, aún en el suelo, levantó la mirada al cielo, cubierto de polvo, lágrimas y vergüenza. No era el mismo hombre que había llegado, y Valiente seguía ahí, firme, leal, eterno, porque la justicia divina no siempre llega con castigos. A veces llega con un caballo, a veces llega con la verdad desnuda, y otras veces llega cuando una madre decide amar, incluso cuando le han roto el alma. El cielo seguía nublado cuando Ángel Alvarado, con el rostro cubierto de tierra y vergüenza, cargó a su madre en brazos por el mismo camino de tierra por el que la había llevado días antes. Pero esta vez ya no era el mismo hombre. No había soberbia en su andar, no había prisa, no había ambición. Solo un hijo con el alma hecha pedazos, buscando redención. Valiente como una sombra fiel, caminaba detrás de ellos, con la cabeza baja, atento a cada paso. Sus cascos golpeaban la tierra húmeda con un ritmo suave, como si no quisiera perturbar el silencio sagrado de ese momento. Doña Remedios,
Con la cabeza apoyada en el hombro de su hijo, respiraba con dificultad, pero su mirada estaba clara, despierta, llena de esa paz que solo se consigue después de atravesar el fuego. La ropa le colgaba como trapo viejo, el cuerpo aún temblaba por el esfuerzo, pero su espíritu, ese estaba más fuerte que nunca. Cuando llegaron al rancho, El Milagro, los vecinos que pasaban por ahí se detuvieron al verlos. Nadie entendía nada. ¿Qué le había pasado a doña Remedios? ¿Por qué Ángel parecía tan transformado? ¿Y de dónde había salido ese caballo tan imponente que lo seguía como un guardián? Sin decir una palabra, Ángel metió a su madre a la casa y la acostó en su propia cama, la que ella había cuidado cada día con tanto esmero. Le lavó las manos con agua limpia, le humedeció los labios con una cuchara y le tapó los pies con una cobija que todavía olía a alcanfor y a hogar. «Voy a hacer lo correcto, mamá», dijo en voz baja, con la mirada fija en el suelo. «Te lo prometo». Ella solo asintió con un leve movimiento de cabeza, como si hubiera esperado esas palabras toda la vida. Esa misma tarde, sin decirle a nadie, Ángel bajó al pueblo y caminó directo a la iglesia de San Pedro del Valle. Llevaba la camisa abierta, las botas cubiertas de barro y las manos temblorosas. El campanario marcaba las 5 en punto cuando cruzó el umbral. El templo estaba casi vacío. Solo el padre Anselmo, un hombre mayor, de mirada sabia y voz pausada, limpiaba los candelabros con un trapo blanco. «Padre, necesito hablar», dijo Ángel con la voz quebrada. El sacerdote lo miró con sorpresa. No era común ver a Ángel por ahí. Lo conocía desde niño, claro, pero hacía años que no lo veía de rodillas. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó el padre Anselmo, dejando a un lado el trapo. Ángel se arrodilló frente al altar sin importar el polvo ni el frío del mármol. Y ahí, frente a la cruz, frente al silencio sagrado del templo, lo soltó todo. Contó cómo había llevado a su madre al bosque, cómo la había amarrado al árbol, cómo la había dejado sola, esperando que la muerte hiciera lo que él no podía, y cómo un caballo, sí, un caballo, la salvó. El sacerdote no dijo nada durante largos minutos, solo lo miraba con los ojos llenos de dolor y compasión. «¿Y por qué vienes a confesarlo ahora, hijo?», Ángel bajó la cabeza. «Porque no quiero esconderme, porque no puedo vivir con esto, porque si algo bueno queda en mí, es gracias a ella y a ese caballo que me enfrentó sin decir una sola palabra». El padre Anselmo puso su mano sobre el hombro de Ángel y dijo, con voz firme, «Dios ya te escuchó, pero el perdón no es solo palabras, es acción, es reparar lo que rompiste». Esa noche, la noticia corrió por todo el pueblo. Algunos no podían creerlo, otros lloraban de rabia. La gente de San Pedro del Valle era sencilla, pero sabía reconocer cuando algo estaba mal. Y esto había sido más que una traición, había sido una herida al corazón de la comunidad. Al día siguiente, frente a la iglesia, Ángel se paró en la plaza del pueblo con la cara descubierta y el alma en la mano. No huyó, no mintió, confesó ante todos: «Yo soy el que abandonó a su madre en el bosque, yo la até, yo la traicioné, y no hay excusa que me salve. Solo quiero decir que no merezco el perdón, pero lo busco. Y lo que queda de mi vida lo quiero dedicar a servir, a reparar, aunque no me alcance». El pueblo guardó silencio. Nadie sabía qué decir. Algunos lo miraban con desprecio, otros con compasión, pero todos sabían que lo que habían presenciado era real, crudo, doloroso, verdadero. En medio de la multitud, una mujer levantó la voz. «¿Y la señora Remedios? ¿Cómo está?» «Viva», respondió Ángel. «Viva, gracias a Dios, y a un caballo que no la dejó morir sola». Entonces se escuchó un suave relincho. Valiente, que había seguido a Ángel hasta el pueblo, apareció desde una esquina. Su presencia imponente, su andar pausado, hizo que los murmullos se apagaran. Se acercó con calma, como si supiera que ese también era su momento. Los niños se acercaron con timidez. Algunos adultos se persignaron. Y alguien dijo en voz baja: «Ese no es un caballo común,
Ese es un ángel con cascos. Ángel acarició la crin de Valiente y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo lloró sin vergüenza, porque cuando uno toca fondo y aún así decide decir la verdad, el alma empieza a sanar. Y a veces, la verdad no cambia el pasado, pero sí cambia todo lo que viene después. Las nubes del día anterior se habían disipado y el cielo de San Pedro del Valle amaneció despejado, limpio, como si el mismo cielo hubiera decidido respirar más tranquilo. El sol caía suave sobre los tejados de barro, las gallinas caminaban por las calles de tierra y el aire tenía ese aroma a humedad mezclada con esperanza que solo se siente después de una tormenta o después de un milagro. Doña Remedios Alvarado despertó entre sábanas limpias, con las ventanas abiertas, dejando entrar el canto de los pájaros. El mismo cuarto de siempre, con la misma cortina tejida por ella misma y el crucifijo colgado sobre la cabecera. Pero algo era diferente. El silencio ya no dolía. A su lado, sobre el buró de madera, había una taza de caldo caliente, y junto a la taza, una nota escrita con letra temblorosa. «Mamá, no hay palabras que puedan limpiar lo que hice, pero si me permites, quiero quedarme y cuidarte hasta tu último día. Con amor y vergüenza, tu hijo, Ángel». Ella leyó la nota sin llorar. Ya no necesitaba hacerlo, no por debilidad. Había llorado tanto que ahora solo quedaba la paz. Cerró los ojos y respiró profundo. Estaba viva. Y él también. Ese mismo día, el pueblo entero se acercó al rancho El Milagro. Algunos llevaban comida, otros cobijas. Una mujer trajo un frasco de ungüento de sábila. Unos niños cargaban flores silvestres. Todos querían ver a la mujer que había sobrevivido al abandono y al caballo que se había convertido en leyenda. Y ahí estaba Valiente, pastando tranquilo en el patio trasero, como si todo lo vivido hubiera sido parte de su rutina. Los niños se acercaban con cautela. Le ofrecían zanahorias, pan duro, trozos de manzana. Él los aceptaba con elegancia, meneando la cabeza, relinchando bajito, como si agradeciera con el alma. Pero lo más conmovedor fue lo que ocurrió esa misma tarde, cuando doña Remedios, con ayuda de dos vecinas, logró sentarse en su silla de madera bajo el corredor, justo donde solía tomar su café de las mañanas. Ángel salió al patio con los ojos bajos, caminando lento. Traía una cubeta con agua y un cepillo. Se acercó a Valiente y sin decir una sola palabra comenzó a cepillarlo. El caballo no se movió, no lo rechazó. Solo lo miró por unos segundos y luego bajó la cabeza, tranquilo. Era como si hubiera perdonado. Remedios lo observaba desde la silla. Luego, con voz firme, dijo: «Ese animal tiene más nobleza que muchos humanos, y tú tienes mucho por aprender de él». Ángel asintió sin responder. Solo siguió cepillando, lavando sus errores con cada movimiento, intentando decir con acciones lo que las palabras ya no podían sostener. Al caer la tarde, la plaza del pueblo se llenó. El padre Anselmo organizó una misa al aire libre de acción de gracias, como él mismo la llamó. No hubo sermones largos ni regaños velados, solo una oración sencilla y profunda. A veces, Dios no manda ángeles con alas, manda criaturas con patas firmes y ojos que entienden el dolor humano. A veces, el milagro no viene del cielo, viene de la tierra, con crines y relinchos. Y cuando eso pasa, no hay duda. El cielo ha tocado la vida de los hombres. Después de la misa, alguien propuso algo. Un joven albañil llamado Paco levantó la voz. Deberíamos hacer algo para que esta historia no se olvide. Una placa, un recuerdo. Algo que diga, aquí pasó un milagro. Todos aplaudieron la idea y en ese momento, sin planearlo, nació una promesa colectiva. Levantar una figura en la entrada del pueblo que recordara a Remedios, su fe, y a Valiente, su nobleza. Durante los días siguientes, Ángel no se despegó de su madre. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el rancho con dedicación, la acompañaba al médico, la peinaba por las mañanas, le preparaba el mismo té de canela que ella le hacía de niño. Se convirtió en el hijo que siempre debió ser.
Una tarde, mientras barría el corredor, se detuvo un segundo y le preguntó: «Mamá, ¿por qué me perdonaste tan rápido?». Ella lo miró con ternura. «Porque si no lo hacía me moría con el alma enferma y ya bastante tuve con el cuerpo». Él bajó la cabeza conteniendo las lágrimas. «No soy digno, tal vez no», dijo ella con una sonrisa suave, «pero quiero que vivas de tal forma que un día lo seas». Y así fue. Desde entonces, Ángel fue otro. Valiente se quedó a vivir con ellos, como parte de la familia. Y Remedios, aunque con el cuerpo frágil, volvió a caminar por su huerto, a cantar sus canciones de infancia, a bordar a la sombra del corredor. Porque cuando el amor, la fe y el perdón se cruzan en el camino, hasta las heridas más profundas pueden cerrarse. Y en San Pedro del Valle todos lo sabían. Algo sagrado había sucedido. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, las flores de durazno dieron paso a las hojas secas del otoño y luego al frío silencio del invierno. Pero en San Pedro del Valle algo se había sembrado que ni el viento, ni los años, ni el olvido podían llevarse. Una historia que tocó los corazones de todos. El rancho El Milagro seguía ahí, igual de humilde, con su tejado viejo y su portón de madera desgastado por los años. Pero ya no era un lugar cualquiera. Ahora, cada que alguien pasaba frente a ese terreno, bajaba la voz, se descubría la cabeza, o simplemente suspiraba como quien recuerda algo que le movió el alma. Doña Remedios Alvarado, aunque más delgada y con pasos lentos, seguía viva, fuerte de espíritu, con la mirada limpia y el alma tranquila. Desde su mecedora tejía y sonreía a los niños que pasaban a saludarla, siempre con una galletita envuelta en servilleta o un consejo salido de la experiencia. «No olvides decirle gracias a tu mamá, mi niño. A veces uno cree que siempre va a estar», decía con esa dulzura que la hacía inolvidable. Y junto a ella, como una sombra fiel, valiente, ese caballo marrón que el pueblo entero ya conocía por nombre, comía pasto, trotaba libre por el patio o simplemente se quedaba a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Nadie volvió a ponerle riendas. Nadie intentó domarlo. Era libre como su alma. La historia de lo que había ocurrido en ese bosque no tardó en cruzar los límites del pueblo. Llegó hasta comunidades vecinas, hasta la radio local, e incluso un periodista de la capital vino a entrevistar a Remedios. Pero ella no buscaba fama ni gloria. Solo decía: «Si algo bueno puede salir de lo que viví, es que otros aprendan que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras». Y fue así que un día, sin previo aviso, el pueblo entero se reunió para cumplir una promesa: construir un monumento en la entrada del pueblo. Allí, justo a un costado del camino principal, donde los coches pasaban levantando polvo, se levantó una pequeña escultura de adobe y piedra, sencilla pero llena de significado. Una mujer mayor abrazando el cuello de un caballo, los ojos de ambos cerrados, el gesto lleno de paz. En la base de la escultura grabaron una frase que nadie del pueblo olvidaría jamás: «Cuando los hombres fallan, Dios manda a sus criaturas más nobles». Los niños preguntaban a sus papás qué significaba esa frase, y los adultos, con lágrimas en los ojos, contaban la historia. Había una vez una madre que fue traicionada por su hijo y un caballo que no conocía palabras, pero sí sabía amar. ¿Y el caballo hablaba, papá? No, mi niño, pero a veces el silencio de un animal dice más que 1000 gritos de un humano. Ángel Alvarado, por su parte, nunca dejó de cargar con su historia. No huyó, no escondió la verdad. Trabajó cada día en el pueblo, ayudando a quien lo necesitaba. Arreglaba cercas, limpiaba caminos, cuidaba ancianos. Nunca pidió reconocimiento. Su redención no fue rápida, pero fue real. Un día se le vio arrodillado frente a la escultura, solo, en silencio, con los ojos cerrados y las manos juntas. Nadie se atrevió a interrumpirlo, nadie lo juzgó, porque todos sabían que ese hombre ya no era el mismo. Había aprendido a amar de verdad.
había aprendido a pedir perdón y había entendido que Dios, a veces, se disfraza de caballo para enseñarnos lo que es la lealtad. Y así, cada año, en la fecha en que todo ocurrió, el pueblo organiza una pequeña ceremonia. No hay discursos largos ni aplausos, solo oraciones, flores frescas y una fila de niños que acarician a Valiente, que ya tiene el hocico canoso, pero la misma mirada serena de siempre. Doña Remedios, desde su silla, los mira con una sonrisa que lo dice todo. Porque cuando el dolor se transforma en enseñanza y el milagro en memoria colectiva, una historia deja de ser solo una historia y se convierte en legado, en esperanza, en prueba viva de que el amor, la fe y la justicia divina siempre encuentran la forma de vencer. Aunque tarden, aunque duelan, aunque lleguen de la forma más inesperada, como lo hizo aquel caballo marrón. Gracias por llegar hasta el final de esta historia tan profunda y llena de emociones. Si tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias que, como esta, están hechas para inspirarte, tocar tu alma y recordarte que los milagros existen. Ahora dime, ¿a quién has dejado esperando tu perdón? ¿Hay alguien que merezca una segunda oportunidad? Y tú, te has permitido sanar las heridas que la vida te dejó. Recuerda esto. No hay corazón tan roto que Dios no pueda restaurar, ni traición tan grande que el amor verdadero no pueda transformar. ¿Y tú, estás dispuesto a abrir los ojos a los milagros que te rodean? Comparte en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Y si alguna vez viviste algo parecido, tu experiencia puede darle fuerza a alguien más que hoy necesita esperanza. Suscríbete. Activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de historias que no solo se escuchan, se sienten. Porque aquí, en este canal, contamos lo que el alma nunca olvida. Nos vemos en el próximo video.